Bienvenidos a otra clase más de Se solicitan emprendedores o emprendes de cero aquí con Kiko Martz. Bueno, vamos a pasar a esta siguiente clase. Le llamé Tu negocio es tu cuerpo y vamos a ver cómo trabajar esto sin lesionarnos, a trabajar esto inteligentemente, ¿verdad? Porque a veces, como en el gimnasio o en el parque, cuando voy y entreno, a veces me he tocado con personas que a veces rompen muchas cosas, tienen la iniciativa, tienen la motivación, pero lo hacen mal. Y más que hacerlo mal, a veces lo sigues repitiendo, y hasta que te lastimas o se te daña un músculo y luego tienes que reposar y demás. Entonces, esta clase va más sobre la técnica, sobre los hábitos, sobre las habilidades que vamos a ir desarrollando. Entonces, continuamos. ¿Qué es el entrenamiento? El entrenamiento lo voy a aplicar tal cual. El entrenar es como el trabajar, ¿verdad? Y a veces trabajar no significa generar, y mucho menos en el emprendimiento. Entonces, me ha tocado ver, esta clase voy a tocar ciertas experiencias que he tenido con personas que no entienden o no se han preocupado por tener el conocimiento necesario para el puesto que van a desempeñar. Como emprendedor, tú también tienes que identificar, como lo vimos en el campo de juego, qué áreas vamos a definir, qué áreas vamos a trabajar, qué áreas vamos a desarrollar. Entonces, aquí lo más importante es hacerlo inteligentemente, porque hay cosas que los vamos a repetir una y otra vez. Entonces, imagina que lo hiciste mal desde la primera. Bueno, me pasó en ciertos emprendimientos donde no hice un buen cálculo, donde la política no era la correcta. Entonces, imagínate repetir esa operación, una operación donde no te diste cuenta que perdías en el área de operación, que te costaba más, y no lo analizaste con el margen bruto que traías. Entonces, traías una pequeña pérdida. Ahora imagina esa pequeña pérdida multiplicada por 1000, por 10,000, y no te das cuenta a veces porque traes flujo, porque tienes inventario. Entonces, si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, probablemente podamos perder mucho, y son hábitos bien, a veces muy pequeños. Entonces, vamos a enfocarnos en identificar esto. Entonces, continuamos. Y a veces me ha tocado muchas personas que me dicen, es que estoy ocupado, estoy trabajando mucho, y en realidad no se dan cuenta del trabajo que están haciendo. A veces como emprendedor, pues tratas de agarrar la mayor carga de responsabilidades por el hecho de no pagar, o porque no tenemos recursos, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no podamos ir creciendo, ¿eh? Por eso lo que les digo de analizar lo que vamos a hacer y la estructura, porque cada una tiene un valor. Entonces, ponerle estos números, identificar, por así decirlo, pues no gana lo mismo alguien que hace una tarea básica a alguien preparado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como emprendedores a veces nos enfocamos en trabajar y entender en qué punto podemos delegar. Porque si no aprendemos este punto, que es bastante crucial, nos quedamos en la parte del trabajo, que no estoy diciendo que sea mal. Simple y sencillamente que, como emprendedor, a veces
El trabajo es diferente, porque al final se sigue trabajando, ¿no? Entonces, al final tenemos que seguir entrenando, tenemos que seguir haciendo. Pero identificar qué es lo que vamos a hacer, por así decirlo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que tiene unos tacos. Y él es el parrillero. Imagina que se queda toda la vida como parrillero. No por trabajar toda la vida significa que va a crear un imperio, ¿verdad? O que va a crear una cadena de tacos. Ahí es donde entra el sentarte y entender qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que estudiar. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo lo mismo, si yo me levanto todos los días y voy a la parrilla, no significa que va a crecer. Entonces, ahí es donde identificar qué hacemos. Probablemente nos va a dar de comer, sí, muy seguramente nos va a dar de comer toda la vida. Pero no vamos a lograr el objetivo. Si el objetivo es tener una cadena de restaurantes, si el objetivo es tener un restaurante, si el objetivo es estar en la caja cobrando, si el objetivo es tener un gerente, si el objetivo es identificar cuál es nuestro objetivo para trabajar en convertirnos en esa persona, en ese objetivo. O sea, no sé si me explico. O sea, el que una persona empiece aquí no significa que tenga que terminar acá. Si no logra tener los estudios, la preparación y la información necesaria para ejecutar ese puesto, no va a poder escalar. Entonces, continuamos con lo que sigue, que es, por así decirlo, antes de empezar un negocio, que es lo que veníamos platicando en las clases pasadas sobre el business plan, pues prácticamente aquí tenemos varias áreas que hay que trabajar, ¿verdad? Cuando lo vemos esto como un cuerpo, el negocio, podemos ver diferentes áreas, músculos, las piernas, el corazón, el cerebro, nutrición, que es el conocimiento, ¿no? Lo que le vamos a meter de información, ¿verdad? Ahí viene respiración, que es, si no respiras, el mercado te asfixia, ¿no? Entonces, aquí tenemos varias áreas que vamos a tener que ir desarrollando y estas áreas no se trabajan, estas áreas hay que pensarlas, hay que dedicarles tiempo, no suceden nada más porque sí, ¿no? Entonces, en la parte del cerebro, la estrategia, por así decirlo, conocer el cliente, conocer qué es lo que vamos a hacer. Digo, no me quiero saltar porque sigue una clase de lo que, ¿cómo se llama? La solución, la estrategia de hacia dónde vamos a ir, ¿no? Las ventas, que ya lo vimos en las clases pasadas, que pues es una de las habilidades que tienen que desarrollar continuamente. Un área que tiene mucha mejora. Hay un sinfín de conocimiento de negociaciones, de leyes para las ventas, y eso es muy padre porque te vas a empezar a desarrollar y ese es como un músculo, ¿no? Un área que tienes que desarrollar y yo creo que la primera como emprendedor. Sin embargo, como viene aquí, no es la última ni la única y aquí estos son unos ejemplos, no vienen todos. Y ahorita vamos a tener otras clases donde vemos, donde hay los departamentos, que para mí uno de los más importantes es el legal, ¿no? Entonces, aquí, como les dije, cada músculo, cada área la tenemos que trabajar en independiente. ¿Qué significa? Significa que tenemos que tener conocimiento de cada área y trabajarla. Entonces, ¿qué significa trabajarla? Practicarla, estudiar y demás. Entonces,
continuamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es lo que les venía diciendo hace rato, ¿no? Cuando hay repeticiones sin conciencia, vienen lesiones. Cuando sobrecargamos el cuerpo y no descansamos, vienen rupturas, vienen desgastes, vienen daños en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, todas estas lecciones se transfieren en el mismo negocio. Si repetimos procesos sin medir los resultados, pues viene una quiebra. Entonces, cuando crecemos sin control, ¿qué? Por así decirlo, ya les puse repetir procesos sin medir. Este es bien sencillo, hijo, a mí me duele mucho porque en algún momento entre el 2018 y entre el 2017 y 2021 tuve una marca de miel de abeja que surtía a Oxxo. Pero bueno, era una botella de miel de abeja que era un osito y se vendía muy bien. El tema que ¿cómo se llama? El costo de logística, yo lo había hecho en un porcentaje y me había equivocado. Entonces cada orden me hacía perder dinero. Ahora imagínate, surtíamos ahí cerca de 7,600 tiendas y cada operación significaba algo malo para mí, pero yo no sabía y yo lo veía como algo bueno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no haber identificado esa pequeña fuga hizo que desapareciera esa marca, ¿no? Entonces, y vamos al siguiente, vamos para que vean. Sobrecarga sin descanso igual a ruptura. ¿Cuántas personas no tratan de lanzar algo, pero sin el conocimiento? Y están duro y dale, duro y dale. Te vas a cansar. Lo que les venía platicando en las clases anteriores. Si no tenemos la mentalidad correcta, no se logra, porque al principio lo que ustedes ven o lo que se ve de afuera de sacrificio, porque el emprendedor tiene que trabajar o estudiar 24 horas porque le tiene que dejar todo el tiempo a esto, no es para nosotros, o bueno, en mi caso, para mí no es algo con lo que me canso, porque tengo la mentalidad, porque lo sé como es como un camino. Pero una persona que solamente quiere tener el resultado rápido, que solamente busca el dinero, probablemente le va a ir muy mal, muy seguramente. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas mentales ni las condiciones para llevarlo a cabo. Entonces, todas estas cosas, ahí el siguiente, mala técnica, desgaste, mala administración igual a pérdida. Vamos a hacer en el ejercicio. Mala técnica igual a desgaste. ¿Qué significa? Imagínate ir por años a hacer ejercicio y que no veas una evolución. Esto te lleva a pensar que nunca lo vas a lograr y te lleva a un desgaste emocional, te lleva a un desgaste mental en el que probablemente te puedas rendir. No escuchar al cuerpo, no analizar tus números. Ignorar las finanzas, no escuchar al cuerpo. Ignorar las finanzas. Pues prácticamente no pones atención en hacia dónde va el negocio. Y va a ser muy complejo encontrar el rumbo, ¿no? Entonces, es cansado a veces no tener el conocimiento necesario. Entonces, aquí el tema de emprendedores, es lo que les digo, tienen que ver la manera, especializarse en un área, sí, es lo mejor, pero sin embargo, tienes que cuidar todos los órganos, ¿no? Todos los músculos,
No nada más podemos entrenar el brazo y olvidarnos de la pierna, o no se puede. Entonces, hay que entender que después de esto viene una universidad más grande, un mundo más grande, en el que tenemos que seguir seleccionando áreas en las que nos tenemos que seguir desarrollando. Continuamos. Bueno, aquí, bueno, en algunos casos, a veces la lesión es tan grave que quiebras, ¿no? En mi caso, mi primer emprendimiento, yo tuve me salí, me fui, me separé del negocio como 2 semanas porque por temas personales me caso y me fui de vacaciones y cuando regreso, mi socio había entregado unas facturas que él debía. Yo no me di cuenta. Y yo no conocía nada de lo fiscal. Yo sabía algo contabilidad, sí. Yo tenía ahí en ese entonces 24 años. No quiero justificar nada, porque al final del día hay que entender las reglas, ¿no? Y si no las sabes, la ignorancia no significa que te las vayan a perdonar. Entonces, aquí en este tema, ¿qué pasa? Y que creo que a veces lo que nos da más miedo de empezar es, ¿qué pasa si no lo logro, no? Y en este caso, pues, no es de que no lo haya logrado, nos iba muy bien todo, sin embargo, esa herida fiscal, por desconocimiento, ignorancia mía, pues llevó a la quiebra ese negocio, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los conocimientos aplica como el conocimiento de la nutrición del cuerpo, ¿no? Si nosotros nos empezamos a comer puro pan o nos ponemos, el que ignores que el pan te va a traer obesidad, azúcar, o que te va a traer desperfectos en tu salud, no significa que no te vaya a dar esos resultados. Entonces, aquí esta parte de entender que la ignorancia no te va a salvar de los resultados. Entonces, y en cada área podemos tener errores, contabilidad, marketing, finanzas, y con cualquiera de esas te puede llevar o te puede arrastrar a una herida, a una renuncia, a algo, a un resultado que no buscamos, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente, en la que, como les mencionaba, aquí vemos ver cómo podemos ir desarrollando, cómo podemos llevar esta mentalidad de emprendedor o esta mentalidad de emprender nuestro cuerpo, como se los he venido comentando, cómo asociarlo con lo que vamos a hacer, ¿no? Con lo que estamos desarrollando. Entonces, véanlo como los músculos son las áreas, los errores. Muy importante, el descanso. Fíjense que es algo bien complejo que cuando no lo entendemos, cuando no lo vemos, el músculo, lo voy a poner así, el músculo cuando entrena y cuando le metes fuerza tiende a romperse. Así se rompen las fibras. Cuando comemos proteína, entra la proteína, llega sobre esas rupturas y se empieza a alargar. Y es como crece el músculo, con el rompimiento de las fibras. Esas fibras no soldan y no crecen si no las dejamos descansar. Entonces, aquí es lo mismo.
en el emprendedor. A veces queremos trabajar, vender. Queremos producir. Y si no nos sentamos a analizar lo que estamos haciendo, que si nos duele aquí, que si nos duele allá, que si esto, que cómo nos sentimos, probablemente, o lo más seguramente, que vayamos a acabar lesionados o tirados un tiempo por no haber hecho las cosas correctamente. Como se los comenté en una ocasión, es lo mismo. Preparar el cuerpo para el deporte, para la función o lo que tú vayas a desarrollar. Entonces, seguimos con lo que sigue. Bueno, ahora esta tarea o esta reflexión es para ustedes, ¿verdad? Para que analices qué es lo que estás haciendo, qué es lo que repites, por qué lo haces, qué resultado tienes de eso y qué puedes ajustar para mejorarlo. Entonces, creo que esta es una de las principales, un cuestionario básico, preguntas que tienes que hacerte para que empieces a desarrollarte, para que empieces a motivarte, para que empieces a buscar esas respuestas que tienes que encontrar para tu emprendimiento. Entonces, esta es la tarea de esta clase y vamos a cerrar con este reto que dice: elige un músculo empresarial, entrénalo 20 minutos al día, hazlo con conciencia, no con ego. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Es que empieces a aprender los músculos que tenemos, algo de contabilidad. Voy a llegar a una clase que para mí lo más importante así es la parte también, la parte de lo legal, la parte donde tenemos que aprender a defendernos. Entonces, con esto me retiro y nos vemos en la siguiente clase. Saludos.